Bueno, siendo las 17 a.m., vamos a dar inicio a un tema que provoca dos emociones muy importantes. Y de antemano les quiero decir que no les va a gustar. Y las dos emociones que siempre van a generarse cuando hablamos de obligaciones societarias y corporativas, porque a todos les pasa, es fastidio, incomodidad, y la otra, mi favorita, el terror. Así que si ustedes creían que lo del apagón de ahorita era algo furtivo, no lo es. Hace parte de la ambientación, ¿vale? Entonces, obligaciones societarias y corporativas, y vamos a hablar de los cambios normativos en comercio electrónico. Estas son unas obligaciones generales de cumplimiento normativo que ustedes siempre deben tener en cuenta año tras año y que lo que cambia realmente son, digamos, algunos valores por actualización de VTEs o por salarios mínimos. ¿Qué debemos tener en cuenta, señores contadores, auditores, empresarios y abogados que están acá? Uno, hay que hacer la renovación de la matrícula mercantil, ¿estamos de acuerdo? 31 de marzo, la fecha máxima. Ahora, hay que hacer la reunión de asamblea ordinaria que, pues de acuerdo a los estatutos y la ley, debe hacerse dentro de los primeros 3 meses del año o conforme a los estatutos sociales. Hasta aquí no hay nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo, pero vamos a empezar a hablar sobre unas obligaciones que tal vez ustedes no conocían en materia de protección de datos personales y derecho del consumidor. Y ahí es donde vamos a hacer énfasis y un zoom importante. Las personas que vayan teniendo ciertas preguntas pueden alzar la mano e Indira o alguno de nuestros compañeros de marketing inmediatamente va a pasarles un micrófono para hacer la pregunta correspondiente. Bueno, entonces, la preparación del informe de gestión del representante legal y de la junta directiva es una de esas obligaciones importantes que debemos tener en cuenta. ¿Cuántas veces, señores contadores, han presentado ustedes sus estados financieros en asamblea y el informe de gestión pasa desapercibido? Nadie se da cuenta. ¿Informe de gestión sobre qué? Si vamos súper bien. Ah, no, o las ventas están caídas. Los administradores y representantes legales tienen que dar cuenta de su gestión y dar cuenta de los efectos económicos más importantes. ¿Cuál es la proyección que tienen para el próximo año? ¿Acaso seguimos vigente con la puesta en marcha de la compañía? ¿Se están abriendo nuevos escenarios para la compañía? ¿Cómo estamos en materia de propiedad intelectual? ¿Hemos cumplido los requisitos para estar obligados a SAGRILAF o al programa de ética y transparencia empresarial? Esos son ítems importantes que en la asamblea ordinaria siempre se tiene que comentar y que en todo caso no puede ser una minuta formateada año a año con algunos requisitos mínimos como aprobación de estados financieros. Esto hay un orden legal, se tiene que hablar de distribución de dividendos, se tiene que hablar si hay obligación de nombrar representantes de revisores fiscales, se tiene que hablar sobre la remoción o sobre el nombramiento de nuevos o actuales representantes legales. En fin, una de las obligaciones que más se olvidan es el informe de gestión, pero que en muchos casos, cuando tenemos eventos de responsabilidad con administradores, es una prueba importante para dar cuenta de los negocios que se llevan en marcha. Ahora, otra de las obligaciones es el depósito de los estados financieros en la Cámara de Comercio para aquellos que no estuvieran obligados ante la superintendencia. ¿Listo? Y el reporte de información financiera en la superintendencia de sociedades cuando, por ejemplo, son sucursales de compañías extranjeras o son compañías que están bajo el control y la vigilancia de la superintendencia de sociedades. Estas son otra serie de obligaciones. La renovación del registro único de proponentes, la preparación de estados financieros consolidados. Señores contadores, recuerden, cuando hay situaciones de control, cuando hay un grupo empresarial, la matriz debe consolidar los estados financieros con la información también de sus subsidiarias o subordinadas. Y esto es un asunto que rara vez los contadores o que algunas veces tienen cierta dificultad.
En OCH, el equipo contable tiene experiencia en estos asuntos y sería muy bueno si quisieran consultarlos, porque hoy una de las obligaciones más importantes es el registro de situación de control o grupo empresarial, entendiendo entonces que la situación de control se ejerce por unos presupuestos de ley que da el Código de Comercio. Uno de ellos es cuando se tiene el control con una participación mayoritaria. Entonces, cobra importancia que hablemos de protección de datos personales. Ahora, la inscripción al Registro Nacional de Bases de Datos se tiene que hacer en varios momentos. El primero es la actualización o la inscripción por primera vez. Y hay unos presupuestos objetivos que hay que tener en cuenta. Uno de ellos tiene que ver con los activos totales que deben ser iguales o superiores a 100.000 VTs, que para el año 2025 corresponden a 4.979 millones. Ahora, yo a ustedes los veo muy cómodos sentados ahí, están hablando de obligaciones corporativas, eso ya lo dijeron en algún momento, pero ¿qué les parece la siguiente diapositiva? Para ver si todos estamos en el mismo plano de cumplimiento o si es que de pronto estamos fallando en algo. Oigan pues, la Academia de Pilotos de Aviación fue sancionada por 132.947.250 pesos. Una pendejadita. Ahora, miremos cuáles fueron los incumplimientos destacados. Uno, no inscribirse en la base de datos del Registro Nacional de Bases de Datos. No implementar una política de tratamiento de datos personales. No adoptó un manual interno para la atención de consultas y reclamos. Y no contar con un manual interno sobre los procedimientos para recolección, almacenamiento, uso, tratamiento de información o datos personales. ¿Cuántos de ustedes en sus compañías, señores empresarios, señores abogados, señores contadores, cumplen con esto? Alcen la mano, por favor. 2 alzaron la mano. Hay más de 300 personas. ¿Qué hacemos? Estas son sanciones reales y no estoy poniendo las más altas. Esta es una. Yo le dije a mi equipo, venga, mire a ver aleatoriamente cuál nos sale. Nos salió esa del 2025 ahorita, del 2022. 136 millones. Ahora, tener una política de tratamiento de datos personales no es ir a copiar una política que se encuentra en línea. Por el sentido común, no va a ser la misma política o los mismos lineamientos que tenga una compañía que se dedica a la inversión de capital o para adquirir propiedades a una que administra, por ejemplo, datos sensibles. Si esta compañía, por ejemplo, tiene información sobre la salud de las personas o si maneja datos sensibles o dactilares respecto de sus propios empleados para la comercialización de bienes que exportan. Entonces, cuando nosotros hablamos de protección de datos personales, tenemos que entender que hay una serie de sanciones que hoy son una realidad y que hoy podría representar no tener estos mínimos unos 136 millones de pesos. Ahora, ¿les pareció de pronto excesivo ahorita? Hablamos que no tener una política de tratamiento de datos ajustada a la corporación, no tener manuales de procedimiento, bueno, es que eso me están como pidiendo mucho. ¿Qué les parece este caso? Vamos a hablar de esta compañía bastante conocida, donde la SIC lo sancionó porque un titular de datos personales, ¿eso qué significa? Cualquier consumidor le solicitó, oiga, yo ya no quiero más publicidad suya, ay no, ya estoy cansado, hágame el favor y me elimina de su base de datos. ¿Y qué pasó? ¿No lo hizo? Bueno, al final sí, pero después de haber pasado desde la primera solicitud que fue el 18 de octubre del 2019 hasta el 8 de mayo, continuaba recibiendo publicidad cuando el consumidor ya había dicho, ya no más, no me contacte más que usted ya, la verdad no quiero que tenga mis datos personales.
Y les cuento un asunto, y es que ustedes tienen bases de datos de sus clientes y consumidores, ¿correcto? La base de datos puede que la conserven dentro de su organización, que sea de su propiedad, pero los datos personales nunca van a ser de su propiedad. Los datos personales son de los titulares de los datos personales. Si mi nombre es Estefanía Cifuentes Ágreda, con número de cédula X, con teléfono X y con correo electrónico Y, esos son mis datos personales. Y así yo se los hubiera dado para hacer cualquier actividad comercial o para que ustedes me puedan contactar para dar piezas de publicidad, nunca voy a perder la titularidad sobre los datos personales. Es un error muy frecuente creer que ser dueño de una base de datos corresponde al mismo tiempo de ser dueño de los datos personales. Y no hay nada más equivocado que eso. ¿Correcto? Entonces aquí, yo creo que aquí ninguno ha recibido mensajes publicitarios al celular, ¿cierto que no? Nunca. A mí me llegan como 20, ¿cierto? Al día. Y luego al correo electrónico como otros 10 más. Es un fastidio. Pues, señores empresarios, les tengo que decir que estas sanciones, al presentarse en 116 millones y al ser una molestia generalizada, va a ser una muy buena herramienta para que la superintendencia entienda, a través de sanciones, los recaudos de su administración. Lo siento, pero cuando se hizo, digamos, esta resolución, se entendió que aunque se eliminó de la base de datos de manera tardía, sí, miren lo que hicieron. Uno, se demoraron un montón en poder recibir la solicitud diciendo, sí, vamos a eliminarlo. Y además lo pusieron en una lista negra, una lista en la que decían no contactar. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues ellos dijeron que eliminaran de la base de datos, yo los eliminé, no lo hice. Lo puse en la lista negra. Y ponerlo en una lista negra o donde no los contacte también es una actividad de tratamiento de datos personales. Lo que quería el titular era que se eliminaran, no que los reacomodaran en una lista adicional. Es decir, que continúa una vulneración a los derechos de ese titular de datos personales. Entonces, salvo por algunas excepciones de ley, y aquí puntualmente cuando se trate de publicidad siempre, si ese consumidor o ese cliente le dice, elimíneme de la base de datos mis datos personales, ¿usted qué va a hacer? ¡Lo elimina! Lo elimina, ¿correcto? No lo vaya a poner en la lista negra, no diga en la lista de no contactarse, no, es eliminar, ¿correcto? Y para seguir el malestar, ¿sí? Yo les dije que aquí, para los que no habían llegado, esto genera siempre que hablo de obligaciones corporativas se generan dos sentimientos. Uno, el de incomodidad, como fastidio, ay, esto qué pesada esta Estefanía. Y lo segundo es terror. Así que sigamos con el terror. ¿Qué les parece 1.600 millones de pesos de sanción? Da un poquito de susto, ¿cierto? 1.600 millones de pesos fue lo que Comcel fue sancionado por el programa de Amigos Te Premian. Ahorita dijimos que los datos personales solo le pertenecen al titular, ¿correcto? Y que ese titular, ojo con esto, tiene que dar una autorización para el tratamiento de datos personales. Si ustedes en este minuto pueden llegar a entender lo siguiente que les voy a decir, goleamos lo que tiene que ver con esta primera horita, y es que la autorización tiene que ser calificada. ¿Esto qué significa? Que tiene que ser informada, que tiene que ser previa, que tenemos que entender que debe ser suficiente para el tratamiento de datos personales siempre y cuando se digan cuáles son las finalidades por la cual vamos a utilizar ese dato personal. Tiene que ser proporcional la solicitud de información de cuando se recaban datos personales. Entonces, ¿qué pasa acá? Con Comcel hizo una campaña para que los usuarios que hoy ya eran de Claro, ¿sí? Ya tenían su autorización, refirieran a otros porque les podría interesar. Y cuando se hacía
esta actividad, pues daban el número de celular, el correo electrónico, datos personales. Pero ¿qué pasaba ahí? ¿Cuál era la diferencia en que un consumidor que ya podría tener la autorización de tratamiento de datos estuviera dando los datos de terceros? Pues que esos terceros, titulares de sus datos personales, no dieron ninguna autorización y aún así fueron contactados para generar campañas de publicidad. Ahí hay un incumplimiento, y ese incumplimiento, esa actividad promocional, esa gran idea en marketing, resultó en 1.600 millones de pesos. Esa no es la más alta, les tengo otra. Seguimos hablando de pedir autorizaciones. Entonces, ¿cuáles fueron las infracciones? 1, la recolección de datos sin autorización es un incumplimiento al deber de información. Hay una falta de mecanismos idóneos, hay un incumplimiento en el deber de la vigencia de la base de datos, hay una recaudación masiva a través de terceros, ¿sí?, para conseguir sus datos personales. Ya dijimos que la autorización de tratamiento de datos personales no es que sea importante, es absolutamente indispensable para cualquier organización. Usted va a contactar a una persona y esa autorización tiene que tener unos requisitos. Es decir, 1, tiene que ser previa. ¿Esto qué significa? Antes de la captura. Ah, no, es que yo ya tengo el dato personal. No, es que es antes. Ah, yo ya tengo la autorización anterior al tratamiento. Es decir, usted le dice, hola, ¿me autorizas el tratamiento de datos personales? Ya después, ahí miran, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se hace previa, es decir, si no hay una calificación de la autorización, se entiende que hay un incumplimiento. ¿Listo? Informada. ¿Qué significa informada? Informada significa que se tiene que decir las finalidades del tratamiento de datos personales. Decir para fines comerciales no es suficiente. Se tiene que ser riguroso en a qué corresponde la autorización. Para acompañar, para dar información sobre productos y servicios que comercializa la compañía, para invitar los eventos promocionales, para enviarle su orden de facturación, para hacer la comercialización de los productos y ordenar el despacho, para hacer las labores de recaudo, comerciales, lo que tengan que ver con nuestro objeto social. Y la finalidad es uno de los elementos esenciales para poder decir que esa autorización fue efectivamente informada. ¿Listo? ¿Qué hacer cuando veo estas sanciones de 1.600 millones de pesos, de 200 millones de pesos, de 100 millones de pesos y mi organización tiene una política de tratamiento de datos personales que cogí de una página web X? Pues, queridos contadores, abogados y empresarios, tenemos que hablar de planes. Hay que hacer un plan de ejecución inmediato. Les pregunto, ¿aquí alguno tiene en su mente que el 21 de febrero debe hacer los reportes de reclamaciones en materia de protección de datos personales ante el Registro Nacional de Bases de Datos? Ahorita el 21 de febrero, lo tenían ahí. Ah, sí, yo salgo de esas conferencias, hago un par de contratos o termino de hacer los estados financieros y le digo aquí al dueño de la compañía pues que hay que hacer la inscripción. ¿Cuántos de aquí los tenían en mente de pronto? Ninguno. O sea que ninguno de ustedes vino el año pasado. Porque el año pasado dijimos que los reportes de reclamaciones se tienen que hacer cada 6 meses. Los primeros 15 días de febrero y agosto respectivamente. Ah, pero es que yo no he tenido ninguna reclamación, Estefanía. A mí no, a mí nadie me ha reclamado por el tratamiento de datos personales. Ok, también debe reportar que no hubo ninguna reclamación. O sea, todo el mundo que esté en lo obligado de inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Cuál es el supuesto objetivo? Recuerden que ustedes tengan activos totales iguales o superiores a 100.000 VT. Si ustedes cumplen esos criterios, señores contadores, ustedes tienen la información contable de sus compañías, ¿no? Activos totales iguales o superiores a 100.000 VTs, prenden una alarma.
juepucha, me tengo que inscribir en el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Tengo plazo hasta cuándo? Hasta el 31 de marzo. Segunda alerta. Sí, cumplo con el requisito objetivo. Tengo 100.000 VTs en activos totales iguales o superiores a esta cifra. Debo hacer el reporte de reclamaciones y tengo plazo hasta el 21 de febrero para reportar si hubo o no reclamaciones del último semestre del año 2024. ¿Listo? 21 de febrero, reporte de reclamaciones. 31 de marzo, actualización del Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Listo? ¿Esto quién lo vigila? La Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuáles son los planes que usted debería tener en su mente? Además de esas fechas importantes, entienda entonces que 1, inscríbase, 2, haga el reporte y cuando menos, revise esa política. Revísela. Dígale al abogado de su confianza que le verifique dentro de la circular de la Superintendencia de Industria y Comercio si cumple con los requisitos mínimos de la política de protección de datos personales. Porque es que además les tengo otra mala noticia. Y es que la implementación de cualquier programa de protección de tratamiento de datos personales serio se puede demorar mínimo 2 meses. Y hoy estamos aquí a 4 de febrero. Entonces, ¿cuáles serían los mínimos? Los mínimos que su compañía debería tener. Es decir, llega la Superintendencia de Industria y Comercio y le dice, oiga, yuju, ¿cómo estamos en protección de datos personales? Lo mínimo que usted debería tener es lo que dice en el plan contingente, haber hecho las inscripciones, tener una política de tratamiento de datos personales acorde a su actividad económica, acorde a su objeto social, acorde a las dinámicas de su compañía y debería tener cuando menos avisos de privacidad para la fijación en espacios de captura de datos personales, implementar los formularios de recolección de autorización de datos personales y cuando menos, por favor, una evaluación general del estado de cumplimiento en los entornos digitales, porque ahí caen todos. Cuando una superintendencia, la de Industria y Comercio, que es la garante de todo lo que tiene que ver con protección de datos personales, va a iniciar una solicitud de información, un requerimiento, va a iniciar un proceso administrativo sancionatorio, adivinen a dónde va primero, a su página web. Además, porque recuerden que ustedes como comerciantes están en la obligación de informar los sitios web que utilizan para su actividad económica. Entonces es muy fácil, es demasiado fácil. Entonces, ¿usted qué debería tener en su página web? Cuando menos la política publicada. Pero esa política tiene que ser revisada bajo los supuestos normativos y los mínimos de ley, no cualquiera, no cualquiera. Tenemos que tener los avisos de privacidad, entendiendo cuáles son las dinámicas de recolección de datos personales de su compañía, cuáles son los canales en los que usted tiene, captura, usa, almacena o elimina datos personales. Y asegurarse de que esos datos personales, cuando sean capturados, puedan tener las autorizaciones de tratamiento de datos personales. El ideal, el que por norma debería, el que asegura el cumplimiento normativo. Este debería ser un plan corporativo de sus compañías, incluso aquellas importantes cuando tienen relación directa con el consumidor, ¿sí? Y es realizar las actividades previas, plan contingente, plan básico, diseñar y elaborar una matriz de riesgo. ¿Y esto para qué? Todas las compañías tienen que gestionar sus riesgos. Esto es algo necesario. Todo el tiempo tenemos riesgos que o tenemos que eliminar, si es que podemos disminuir su impacto, moderar su impacto o gestionar. Entonces, en las compañías hay algunos responsables del tratamiento de datos personales y otros encargados del tratamiento de datos personales. Piense entonces que ese proveedor tecnológico que usted le ha depositado las bases de datos electrónicas de su compañía es un encargado del tratamiento de datos personales.
pero que usted, que es el que capta los datos personales, es responsable frente a las autoridades de control. Entonces, hacer una matriz de riesgo, diseñar y elaborar un manual de procedimiento para el tratamiento de datos personales, elaborar un manual de procedimientos para la atención de reclamos presentados en los titulares. ¿Se acuerdan lo que pasó con Mac? Que sencillamente pues lo que hicieron fue dilatar la eliminación y realmente nunca la hicieron. Bueno, esos manuales son importantes. Elaborar los procedimientos de atención de reclamos presentados por los titulares. Elaborar la política de datos que tenga que ver con cookies o navegación. Los modelos actuales de circulación hay que revisarlos, los contratos. ¿Cuántos de ustedes tienen contratos en los cuales se estipule cláusulas de tratamiento de datos personales? ¿Cuántos de ustedes tienen contratos de transmisión o transferencia de datos personales? Es decir, ¿y ustedes creen que manejan datos personales en su compañía? ¿Cierto que sí? Información de empleados, información de proveedores, información de clientes, y esta información la depositamos y confiamos en nuestros empleados. ¿Tiene acuerdos de confidencialidad? ¿Tiene cláusulas de tratamiento de datos personales? ¿Sus empleados han sido capacitados en el tratamiento de datos personales? Son preguntas que hoy los estamos haciendo, pero que de verdad lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio. Tenemos que hablar entonces de la adecuación de esos contratos para que correspondan a unos mínimos de tratamiento adecuado de datos personales, los contratos de transmisión y los formatos de recolección cuando hay autorizaciones que requieran por su naturaleza ser calificadas. Es decir, cuando se recaban datos personales de menores de edad, cuando se recaban o se capturan datos personales que tienen que ver con la salud de las personas o que puedan generar discriminación por lo sensible que son los datos, ¿cierto? Entonces, preguntémonos aquellas preguntas sobre raza, política, religión, que en ocasiones se tienen que formular y siempre y cuando sean proporcionales, ¿sí?, a lo que se quiera realizar. Y vamos a hablar de otro de los asuntos, y aquí tengo que informarles otra mala noticia. Los derechos del consumidor, hoy por hoy, son una de las sanciones que mayor impacto están generando, llegando incluso al tope máximo posible de sanciones administrativas. La superintendencia tiene la capacidad para sancionar hasta por 2.000 salarios mínimos y ya está llegando a esa cifra por cosas mínimas, ¿listo? Cuando son reiteradas. Entonces, aquí les voy a mostrar este caso, 2.645 millones de pesos. ¿Se acuerdan que ahorita había sido por 1.000? No, no fue suficiente, ahora 2.000. ¿Alguien se acuerdan de este? Al mismo. Pero no vayan a creer que porque es un grande de las tecnologías, alguno de nosotros va a escapar a esto. Es que si nos sancionan por 100 millones ya es mucha plata. Tenemos que entender que dar cumplimiento a las obligaciones corporativas tiene que ser visto desde la óptica de la previsión. Es decir, si entendemos que el cumplimiento normativo nos puede hacer ahorrar dinero, pues qué maravilla, porque es que las sanciones están gigantescas. Entonces, si vemos el cumplimiento normativo como la posibilidad de anticiparnos, de poder ser precavidos frente a una posible investigación, hay riesgos que usted va a menguar y va a hacer una gestión adecuada de sus riesgos. Riesgo de litigiosidad, no va a tener que contratar abogados para que lo defiendan ante un proceso administrativo. Riesgos patrimoniales, porque no se va a ver menguada su flujo de caja. Y riesgos reputacionales, porque cuando hay una fuga de datos personales, los consumidores tienden a no seguir con esos canales de distribución y ventas. Entonces, quiero que vean este caso
la sanción más alta que se ha proferido, una de las más altas en América Latina, por 2.645 millones. ¿Se acuerdan la de 1.000 y pico que vimos hace un momento? En protección de datos personales no es la más alta de Colombia, es la más alta de Latinoamérica, de toda la región. Y son asuntos que nos tenemos que empezar a mover de la silla, porque si ya estamos llegando a los topes máximos, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿El cierre definitivo de la compañía? Está dentro de las posibilidades reglamentarias, así como el cierre temporal. Entonces, 2.645 millones fue por vulnerar el derecho de información de los usuarios, por incumplir en las promociones ofertadas, por efectuar cobros por servicios no autorizados, no prestar servicios de manera continua y de calidad pactada y de acuerdo a la calidad pactada, y relacionar más de un periodo de facturación dentro de la misma factura. Este fue uno de los puntos por los cuales fueron sancionados. A Falabella, por ejemplo, lo sancionaron por 177 millones, pero esto fue por no anunciar cuál era el tiempo que se tenía para el despacho de los productos. No informó un rango de fechas para la entrega, no incluyó en todas las piezas la comunicación de las leyendas de ley, no informó las condiciones de tiempo, modo y lugar de las promociones, no permitió la presentación de PQRs con la constancia de fecha y hora. Esta fue una actualización que tenemos que tener en cuenta. Ahora, hay un asunto que quiero que miremos en el tema de comercio electrónico. Antes, en el derecho de retracto, teníamos la posibilidad de tener hasta 30 días para hacer la devolución del dinero cuando se ejercía correctamente el derecho de retracto. ¿Sabemos qué es el derecho de retracto? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Yo se lo resumo muy sencillo. Antes eran 30, ahora son 15. A partir de ya. 1, 2, 3, ya. ¿Por qué? Resulta que cuando ustedes hacen compras en línea, ¿sí? Van a adquirir un producto, esto se los digo a ustedes como consumidores, pero también como empresarios. Cuando adquieran productos por comercio electrónico y ustedes lo reciben y no están conformes, no les gustó, no tienen que decir cuál fue específicamente la razón por la cual lo devuelve, siempre y cuando estén en los tiempos de ley, usted puede ejercer el derecho de retracto. Y antes se tenía 30 días para devolver, pues una vez se tuvieran los presupuestos idóneos, es decir, habían devuelto el bien, se había informado correctamente dónde se tenía que hacer el pago o la devolución del dinero, se tenía hasta 30 días. Hoy lo que dice el decreto que modifica la ley del Estatuto del Consumidor es: tiene usted 15 días calendario, ¿sí? O sea, los corriditos, para que una vez usted tenga toda la información, es decir, ese consumidor ejerció su derecho de retracto, le dijo a dónde quería que le devolvieran el dinero, ¿sí? Y usted no necesita más información porque además ya le entregaron la prenda y usted se dio cuenta, para poner un ejemplo, que sí, bueno, la prenda está correcta, no pasó nada y él ejerció su derecho de retracto, tiene 15 días calendario para devolverle el dinero. ¿Listo? Bueno. ¿No le contestan absolutamente nada en la ley de retracto? ¿Es la 1480 o 1480? 1480. Sí, señora. Sí, a partir de cuando reciben el producto y usted ya informó como consumidor a dónde quiere que le devuelvan el dinero, empiezan los 15 días. Ahora, es importante que entiendan que puede ser el medio que hubieran pactado para la devolución del dinero. Entonces, si no pactaron que, por ejemplo, se devolviera el dinero por créditos, ejemplo, debe ser en dinero, ¿sí?
quien tenga preguntas puede alzar la mano y el micrófono se les corresponde. No. Doctora, con Falabella ese tipo de cosas es demasiado, ¿qué diría? Una pérdida de tiempo. ¿Qué pasa? Ellos son expertos en publicidad engañosa. Le llevan a uno lo que no ve, no corresponde con las cosas. Para que le devuelvan a uno el producto pasa más de un mes. Entonces yo siempre le he dicho a todo el mundo, mientras que Falabella hace eso, coloque la queja en la CIF, que así se demore 6 meses, porque Falabella cuando usted hace eso, le cobra hasta la primera cuota, usted pierde plata, así sea que le devuelvan la plata un año, pero son los perversos. Pero para que ellos hagan esto es, mejor dicho, misión imposible, eso no es así como tan fácil. Sí, ahí lo que tenemos los consumidores es ejercer los derechos pues que nos corresponde hacer. El solo solicitarlo ya se entiende que ejerció la petición, el derecho de petición. Entonces, la ley, para los que estaban diciendo, oiga, ¿y a partir de cuándo? Bueno, aquí les vamos a dar un temita sobre la vigencia. La ley 2439 del 2024, o sea, eso fue hace ¿qué? Nada, el 27 de diciembre fue expedida. 1. El derecho de retracto y devolución de dinero. El plazo para la devolución del dinero en comercio electrónico se reduce a 15 días calendario, desde el que el consumidor ejerce su derecho de retracto y cumple con las obligaciones de información y devolución del producto. Claro. La obligación de los proveedores de comercio electrónico, y esto sí es una constante desde el Estatuto del Consumidor, incluso el anterior del 80 más o menos, tiene que dar siempre información veraz, la necesaria, la suficiente, clara sobre los productos y servicios que va a comercializar. No dar ventajas competitivas que no tienen el producto, sino reflejar la realidad económica, material del producto que se está ofreciendo. ¿Listo? Los canales de atención fue un asunto que esta ley, digamos que reforzó, y es que los proveedores deben ofrecer canales de atención accesibles, garantizando la asistencia, la trazabilidad de las reclamaciones con un número de registro y un mecanismo de seguimiento. Yo sé que algunas de sus páginas web puede tener un buzón de sugerencias, un buzón de PQRs, pero no solamente es tenerlo, es que tiene que, 1, generarse los controles de trazabilidad y la gestión adecuada. Si yo hoy pongo una PQR, esa PQR debe tener un consecutivo para ese consumidor, casi que instantáneo. Él tiene el derecho de hacerle seguimiento a su PQR y por eso están los números de radicado que son de obligatorio, pues hay que tenerlo. Eso ya no es solamente para las grandes compañías, se requieren que cualquier PQR que se vaya a generar automáticamente se pueda generar una, o en la medida de lo posible, lo más rápido posible, se pueda generar los radicados para hacerle seguimiento y trazabilidad. Se habló mucho sobre el portal de contacto, que es algo que hubo una definición legal, por fin, pues no técnicamente suficiente, pero pues hubo alguna, para la plataforma electrónica que conecta proveedores con consumidores, facilitando la relación de consumo directamente entre ellos. Esto fue lo que definieron en esta norma. Además, y ojo para aquí, con esto cierro, en las operaciones de créditos por medios electrónicos. Hoy hay una proliferación de créditos en línea, ¿sí? Lo han visto, ¿no? Con la cédula se hace acreedor de 3 millones de pesos. ¿Qué necesita? Necesita 100.000 microcréditos. Necesita 1 milloncito. Ah, no le alcanzó la quincena, necesita 500.000 pesos. No se preocupe, haga clic acá, ponga su número de cédula. El estudio de crédito se hace en 3 minutos, no tiene que esperar más. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han visto eso? ¿Algunos de ustedes han participado en eso? Correcto. ¿Qué pasa? Esto tiene una norma especial, pero aquí lo que quiero hacer énfasis es que los cargos por el uso de tecnología en las operaciones de crédito se consideran intereses.
Esto es un cambio muy importante porque antes se podría llegar a la discusión que el licenciamiento que yo haga de la plataforma o el uso de tecnología que no está intrínsecamente ligado con el estudio del crédito podría ser un rubro adicional. Hoy, y de acuerdo, digamos, con muchos pronunciamientos de la Superfinanciera, la Superintendencia de Industria y Comercio le está diciendo a los consumidores, y se ha expedido en esta norma, es ojo, porque hace parte de los intereses. ¿Listo? Y esos intereses, en todo caso, no pueden exceder los límites de ley. Bueno, hay unas nuevas facultades para la superintendencia. La SIC puede ordenar medidas preventivas y bloquear temporalmente plataformas de comercio electrónico en caso de violaciones con los derechos de los consumidores, y estas disposiciones en su mayoría pues empiezan a regir desde el 19 de diciembre, con algunas pocas excepciones a partir del 19 de abril. Estas que ustedes están viendo en pantalla son, digamos, en rasgos generales, una de las más importantes que deberíamos tener, pero en todo caso, hoy el llamado que estamos haciendo es, y como diría mi amigo el doctor Daniel Diosa, él dice muchas cosas como, él dice, ustedes de pronto le tenían terror a la DIAN, señores contadores, es que no habían conocido a la UGPP. Hoy, Estefanía Cifuentes les dice, terrorcito con la UGPP, es que no han conocido a la SIC. ¿Listo? Entonces, protección de datos personales, derechos del consumidor, obligaciones corporativas, comercio electrónico, publicidad dentro de los términos de ley, poder entender que hay unas PQRs que tienen que ser atendidas y trazables para la gestión adecuada de riesgos. Hoy son las obligaciones corporativas con mayor impacto para sus compañías, y si ustedes, por alguna razón, necesitan el acompañamiento de OCH Legal, estamos aquí para servirles. Mi nombre es Estefanía Cifuentes Sagredo y soy la gerente de servicios legales. Muchas gracias.